Paulson Training Programs presenta Cómo hacer óptima la afinación de los controles de la inyectora. Lección 3. Afinación de los controles de inyección para obtener máxima productividad. En esta lección, exploraremos maneras de optimizar los controles de la inyección para el proceso de moldeo. Estos controles son perfiles de la taza de llenado, punto de transferencia de velocidad a presión, control del empaquetado, control del sostenimiento y control de los tiempos que el molde permanece cerrado y abierto. Daremos reglas y procedimientos para lograr y mantener el punto óptimo de control para cada uno. En las inyectoras que usan un control cerrado, hay una presión de inyección máxima o límite. Esta es la máxima presión disponible que el control de la taza de llenado puede usar durante la fase de llenado. La regla general para establecer esta presión es que sea lo suficientemente alta como para dar la demanda del sistema de control del llenado, pero que no sea tan alta que pueda dañar el molde si esta presión se mantiene por alguna falla después que el molde se llenó. Si la resistencia al llenado del molde aumenta, la inyectora requerirá más presión hidráulica para llenar la cavidad a la velocidad deseada. Si la presión requerida es más elevada que la máxima presión colocada en el control, se activará una alarma para avisarle que hay un problema. Para resolver el problema, usted deberá reducir la velocidad de llenado o aumentar la máxima presión de inyección permitida por el punto de control. Pregunta. La máxima presión de inyección puesta en el control es A. La máxima presión de inyección usada para llenar el molde. B. La máxima presión de inyección disponible durante el llenado. C. La máxima presión de inyección disponible durante el empaquetamiento. D. La máxima presión de inyección disponible durante el llenado, el empaquetado y el sostenimiento. Correcto. Pregunta. ¿Verdadero o falso? Si la resistencia al llenado de la cavidad aumenta, la inyectora debe generar más presión hidráulica para mantener la tasa de llenado deseada. Correcto. En inyectoras sin control de la tasa de llenado, el llenado y el empaquetado del molde se hacen usando una sola presión, la llamada presión de la primera etapa. Como se usa una sola presión, la tasa de llenado disminuirá si la resistencia al llenado varía. Por lo anterior, el llenado no es controlado. Las máquinas que tienen inyección programada permiten varias tasas de llenado. Este control a menudo se llama refuerzo o perfiles de inyección o de velocidad. La regla general para el llenado del molde es llenar el molde lo más rápido posible. El llenado rápido disminuye el enfriamiento del plástico durante el llenado y también reduce el tiempo del ciclo. Las partes de paredes muy delgadas casi siempre se llenan muy rápido para evitar el enfriamiento del plástico. Las partes de paredes gruesas a menudo se llenan lentamente para evitar los esfuerzos de asentamiento. Sin embargo, los extremos, el llenado muy rápido o el muy lento, producen esfuerzos de asentamiento altos. Algunas situaciones de moldeo requieren ajuste de la tasa de llenado. Por ejemplo, la veta, cola de cohete o chorro es causada porque el plástico pasa por la corona muy rápido y no forma el frente de flujo al empezar a llenar la cavidad. Una solución es reducir la tasa inicial de flujo para crear el frente de flujo cuando el plástico pasa por la corona. La rebaba puede ser causada ya sea por alta presión de llenado o presión de empaquetamiento.
Si la alta presión de llenado está causando la rebaba, esta se puede eliminar reduciendo la última velocidad de llenado. Las quemaduras se pueden reducir o eliminar reduciendo la velocidad de llenado en la última etapa. Esto dará al aire más tiempo para escapar del molde. La tasa de llenado también se utiliza para cambiar los esfuerzos internos, la orientación y las líneas de unión en ciertas regiones de las piezas moldeadas. Este es un procedimiento de ensayos en el cual se cambia la tasa de llenado después que el plástico haya pasado por una región crítica de la parte. En el molde con insertos, a menudo se requiere que el sistema de control del llenado se use para reducir la fuerza que el plástico ejerce sobre el inserto para evitar que se doble, o se mueva, o se desalinee durante el llenado. Pregunta: si solo se usa una presión de inyección durante el llenado del molde y no un sistema que controle la tasa de llenado, A. La tasa de llenado no cambiará durante el llenado del molde. B. La tasa de llenado no se controlará durante el llenado del molde. C. La tasa de llenado aumentará durante el llenado del molde. D. La tasa de llenado se controlará con mucha precisión. Correcto. Pregunta: ¿cuál es el efecto de un llenado rápido del molde? A. El plástico se enfriará menos durante el llenado. B. Las partes moldeadas presentarán más esfuerzos de asentamiento. C. El tiempo total del ciclo se reducirá. D. Todo lo dicho arriba. Correcto. Pregunta: suponga que usted está moldeando en una inyectora que tiene tasa de llenado controlada. Para eliminar la rebaba durante el moldeo, el mejor ajuste de los controles sería: A. Reducir el valor de la máxima presión de inyección. B. Llenar el molde más lentamente. C. Reducir la tasa de llenado al final del mismo. D. Llenar el molde más rápidamente. Correcto. Una palabra sobre la terminología. Aquí usamos los términos presión de empaquetado y presión de sostenimiento para describir diferentes fases en el ciclo de moldeo. Usamos presión de empaquetado para describir la fase de llenado cuando la presión dentro de la cavidad llega a su máximo. Se usa el término presión de sostenimiento para describir cómo se manipulan las propiedades de las partes moldeadas, manteniendo o reduciendo la presión sobre el plástico en la cavidad hasta que la corona selle. Los fabricantes de inyectoras usan diferentes nombres en sus controladores para describir estas fases y presiones durante el ciclo de moldeo. Por ejemplo, muchos controladores usan perfil de presión de sostenimiento o perfil de sostenimiento para describir el punto de control que hace el empaquetado y el sostenimiento de presión en la cavidad. De tal manera que cuando usted coloque un perfil de presiones de sostenimiento en el controlador, usted en realidad está colocando el perfil de empaquetado y de sostenimiento. Asegúrese que entiende bien la terminología usada en su inyectora y cómo está relacionada con los términos de empaquetado y sostenimiento usados en este curso. El punto de transferencia o de cambio es un punto de control muy crítico. Este punto determina cuándo la inyectora cambia el control de tasa de llenado a control de presión de empaquetado y sostenimiento. Como las válvulas hidráulicas necesitan de 20 a 100 milisegundos para operar,
El punto de transferencia generalmente debe ponerse justo un momento antes de que el molde se llene, cuando está de un 95 a un 99% lleno. Durante la demora de la válvula en responder, la cavidad se llena completamente. Pregunta. El punto que controla la transferencia de llenado a empaquetado debe colocarse para que ocurra: A. Justo antes de que el molde se llene. B. En el instante en que el molde se llene. C. Justo después que el molde se llene. D. Al final del empaquetamiento o recalque. Correcto. Pregunta. ¿Verdadero o falso? En esta lección, el empaquetamiento se define como la fase de moldeo durante la cual la presión de la cavidad alcanza el máximo. Correcto. Para lograr el punto preciso de cambio de control de tasa de llenado a control del llenado por presión, usted debe seguir un procedimiento establecido. Aquí sugerimos el siguiente. Este procedimiento debe usarse solo si su inyectora puede expulsar un llene incompleto. Empiece colocando el punto de transferencia a media pulgada, como 1 centímetro del punto final de la carrera del tornillo. Una parte de esta distancia será el cojín y otra parte será el plástico que se comprime al molde. Tornillos y moldes grandes requerirán cojín de inyección más grande. Tornillos más pequeños, cojín más pequeño. Coloque las presiones de empaquetado y de sostenimiento en 0 para que no haya flujo de plástico después que se llegue al punto de transferencia. El paso siguiente es hallar la mejor posición del tornillo para su recarga. La mejor posición sería la que dé un volumen que al inyectar deje la parte ligeramente corta. Haga que la máquina trabaje en ciclo, ajustando cada vez la posición de pare del tornillo, hasta que las cavidades se llenen de un 95 a un 99% de su volumen. Con partes muy delgadas, la pieza moldeada aparecería como un llenado ligeramente corto. Con partes gruesas, el llenado puede ser total, pero la pieza mostrará hundimientos o chupados. Las partes mostrarán características diferentes. El punto importante es que se debe experimentar con diferentes volúmenes de inyección para determinar el punto preciso de transferencia. Este sería el punto óptimo para parar el tornillo. Pregunta. ¿Verdadero o falso? Una vez que se ha establecido el punto de transferencia, el valor correcto para el punto de recarga del tornillo sería la posición o distancia que dé en suficiente volumen de plástico para lograr llenar y empaquetar la parte. Correcto. Pregunta. La posición del punto de transferencia debe ser tal que dé suficiente plástico para que el molde pueda ser: A. Llenado. B. Llenado y empaquetado. C. Llenado, empaquetado y que quede un cojín. D. Llenado, empaquetado, que deje un cojín y que el molde se enfríe. Correcto. Después que se determinó el punto de transferencia, se deben establecer las presiones de empaquetado y sostenimiento. Para esto, se pueden usar diferentes técnicas dependiendo de los rasgos de la inyectora y de las propiedades deseadas en las piezas moldeadas. El objetivo de todas estas técnicas es lograr presión máxima consistente en la cavidad para obtener partes con las características deseadas.
Un método de empaquetamiento es usar una presión y un tiempo determinados. En este método, la presión escogida se mantiene por un tiempo determinado. Este gráfico ilustra esta técnica. Después que se llega al punto de cambio, la inyectora cambia a control de la presión. En este caso, se mantiene la presión hidráulica a 1500 libras por pulgada cuadrada por medio segundo. A veces se usa más de una presión de empaquetado. Aquí hemos añadido una segunda presión a 1700 libras por pulgada cuadrada aplicada por un cuarto de segundo. Note que los cambios de control por llenado a la primera presión de empaque y de la primera a la segunda son abruptos. En algunas inyectoras, los controladores de presión hidráulica cambian la presión de empaquetado en forma gradual. Es decir, el cambio se logra en un tiempo determinado. Por ejemplo, si colocamos el tiempo en medio segundo, la máxima presión se logrará en medio segundo. La ventaja del uso de cambio gradual de la presión es que la presión en la cavidad es más uniforme y por lo tanto produce partes de propiedades más consistentes. Pregunta: en este gráfico, ¿durante cuánto tiempo se aplica la presión de empaquetado? A. 0,2 segundos. B. 0,4 segundos. C. 0,6 segundos. D. 0,8 segundos. Correcto. Pregunta: si su inyectora usa presión de empaquetado gradual, el tiempo de aplicación gradual es el tiempo en el que la presión cambia de A. La presión al empezar el llenado a la presión cuando la cavidad se llenó totalmente. B. La presión al terminar el llenado a la presión al completar el empaquetado. C. La presión al terminar el empaquetado a la presión al completar el sostenimiento. D. La segunda presión de sostenimiento a la tercera presión de sostenimiento. Correcto. Otro método para controlar el empaquetamiento en la cavidad es empaquetar a una tasa constante, controlando la velocidad. En este método, cuando el molde se llenó, se empaqueta a una tasa constante. El sistema de control mantiene la tasa de empaquetado usando la presión de inyección que se requiera siempre que no se pase del máximo permitido. Si se llega a la máxima, se perderá el control, puesto que no es posible hacer ajustes por encima de esta presión. El empaquetamiento se acaba cuando se alcanza la presión preestablecida en la cavidad. Nota: esta técnica de moldeo popularizada por la compañía RJG Incorporada se conoce comúnmente como moldeo de acoplado 3. Este método usa una medida de la presión de la cavidad y un sistema de control especializado para mantener la tasa de llenado constante en cada ciclo. Otro método de empaquetamiento usa la presión en la cavidad como punto de control. Si se instala en la cavidad un medidor de presión, la presión y la tasa de llenado se pueden controlar con mucha precisión. Experimentando, se puede lograr el trazado de presión ideal para la cavidad. Esta curva reflejaría la curva ideal de presión que produciría partes con las propiedades deseadas. Si se usa este perfil como patrón, el sistema de control ajustaría las presiones y las tasas de llenado para replicar la curva en cada ciclo. Este es un método muy sofisticado pero muy preciso de control para el empaquetado de la cavidad. En resumen,
Sin que importe el método que se use para controlar el empaquetamiento, el objetivo es el mismo. Es adicionar plástico en las cavidades hasta alcanzar la presión pico en la cavidad. Esto compensa por el encogimiento que ocurre cuando el plástico se enfría y lo compensa en tal forma que logra mantener las propiedades requeridas en las piezas producidas. Pregunta. Empacar la cavidad usando control de la tasa de empaquetamiento significa que A. La cavidad se empaca a presión constante. B. La cavidad se empaqueta a tasa o velocidad constante. C. Siempre se usa la máxima presión de inyección disponible. D. Todo lo dicho arriba. Correcto. Pregunta. ¿Cuál de los métodos indicados aquí usa un temporizador para regular gradualmente la presión de empaquetado, desde el punto de cambio hasta la presión de empaquetado? Correcto. Después que el molde se empaqueta, se colocan una o más presiones de sostenimiento para mantener o reducir la presión del plástico en la cavidad hasta que la corona de entrada selle. Estas presiones son los últimos ajustes que el moldeador puede hacer para cambiar las propiedades de las piezas moldeadas. El nivel de estas presiones afecta la estructura interna de la parte, su apariencia y las dimensiones finales. Una presión elevada pone más plástico en la cavidad y resultará en menos encogimientos, menos hundidos y menos burbujas internas. Esa alta presión puede, sin embargo, sobreempaquetar la cavidad y crear altos esfuerzos internos, lo cual puede producir grietas. Igualmente, puede impedir la expulsión de las piezas. Las presiones de sostenimiento suelen ser diferentes para plásticos cristalinos y amorfos. Los plásticos amorfos son más susceptibles a sobreempaquetado debido a su estructura molecular. Para evitar esto, se puede usar un perfil de presión decayente. Los plásticos cristalinos producen partes de mejor calidad si la presión se sostiene mientras se está formando la estructura cristalina. Después que los cristales se endurecen, la presión se puede quitar sin esperar mucho. El moldeador debe usar únicamente la presión necesaria para lograr la apariencia y dimensiones requeridas. Pregunta. Si la pieza plástica se atasca en el lado de la cavidad del molde, esto es una indicación de que A. La presión de sostenimiento es muy elevada. B. La presión de sostenimiento es muy baja. C. Las partes presentan chupados o hundimientos. D. Las partes presentan vacíos o burbujas internas. Correcto. Pregunta. Suponga que los tres perfiles de presión en la cavidad son para un mismo plástico, pero en cavidades con diferente grosor de la pared. ¿Cuál parte es la más delgada? A. El perfil A. B. El perfil B. C. El perfil C. Correcto. La parte de pared más delgada precisa de mayor presión para llenar y empaquetar el molde. La pendiente de la curva es más pronunciada, lo cual indica un menor tiempo de llenado. También se empaquetará a mayor presión. Pregunta. En este gráfico, ¿cuál es la presión de sostenimiento? A. El punto A. B. El punto B. C. El punto C. Correcto.
La presión de sostenimiento es la continuación de la presión de empaquetamiento, pero es un punto de control diferente y en algunas inyectoras hay varios, que permiten cambiar la presión después del empaquetamiento. Los temporizadores o timers controlan los tiempos durante los cuales se aplica cada presión. Después que la corona sella, la presión de sostenimiento no tiene ningún efecto sobre las partes moldeadas. Si un temporizador mantiene la presión por un tiempo más largo del necesario, desperdicia energía y produce desgaste innecesario en las válvulas y bombas hidráulicas. Usted puede determinar el tiempo correcto para mantener la presión de sostenimiento. Esto lo puede hacer pesando las partes. Empiece con un tiempo más largo del necesario. Luego, disminuya medio segundo el tiempo en cada ciclo. Pese las partes moldeadas con bastante precisión. Cuando el peso comience a disminuir, eso significa que el tiempo es insuficiente para que la corona de entrada selle, por lo cual hay descarga. El tiempo de sostenimiento debe ser 1 o 2 segundos más. Si se presentan rajaduras en la región de la corona, estas pueden eliminarse si se quita la presión de sostenimiento gradualmente, un poco antes de que la corona selle, para evitar el sobreempaquetado y los esfuerzos. Otra técnica es reducir el tiempo de sostenimiento para permitir escape de una pequeña cantidad de plástico al quitar la presión. Esto también reducirá los esfuerzos en la corona. Pregunta: ¿verdadero o falso? ¿Es buena práctica de moldeo continuar ejerciendo la presión de sostenimiento aún después de que la corona selló? Correcto. Pregunta: si 3 presiones diferentes de empaquetado y sostenimiento producen partes con propiedades satisfactorias, ¿cuál usaría usted? A, la más baja. B, la de valor intermedio. C, la más alta. Correcto. La regla general para establecer la presión de empaquetamiento es usar la mínima presión que dé superficie libre de defectos y las dimensiones requeridas. El tiempo de cierre o tiempo de enfriamiento casi siempre es el tiempo más largo del ciclo. Este puede reducirse al mínimo si se usan buenas técnicas de moldeo. Primero, debe experimentarse para determinar cuál es la menor temperatura del fundido que produzca buenas partes. Entre menos calor le ponga al plástico, menos calor habrá que quitarle a las piezas moldeadas. Menor temperatura en el molde también le ayudará a reducir el tiempo de enfriamiento. Pero temperaturas bajas aumentan la presión de inyección y pueden impartir malas propiedades como esfuerzos de asentamiento altos. La regla general es operar con el tiempo de enfriamiento mínimo que permita producir buenas partes. Para hallar el tiempo mínimo de enfriamiento, se requiere de algunos experimentos. No suponga que está usando el tiempo mínimo solo porque sus partes llenan las especificaciones de calidad. Es muy posible cumplirlas y aún reducir el tiempo de enfriamiento. Puesto que el tiempo de enfriamiento es la parte más larga del ciclo, a menudo presenta más oportunidades para mejorar la eficiencia y la rentabilidad si se logra reducir. Pregunta: ¿en qué fase del ciclo de moldeo es más probable que se logren mejoras en la eficiencia? A, en el llenado. B, en el tiempo de recarga. C, en el tiempo que el molde permanece abierto. D, en el tiempo de enfriamiento.
Correcto. El tiempo entre los ciclos, es decir, el tiempo que el molde permanece abierto, también debe controlarse. Cuando la inyectora opera en forma automática, sin operador, el tiempo debe ser el mínimo necesario para permitir que las partes sean expulsadas. Cuando se opera en forma semiautomática, el tiempo que el molde permanece abierto está controlado por el operador al abrir y cerrar la compuerta de seguridad. Este tiempo debe ser constante. Para lograr esa consistencia, es recomendable aún usar el temporizador de molde abierto y ponerlo ligeramente más alto que el tiempo que le toma al operador abrir y cerrar la compuerta. La regla general es reducir al mínimo el tiempo de molde abierto y mantenerlo constante. Aunque las variaciones en este tiempo tienen muy poco efecto sobre la temperatura del fundido y en la temperatura del molde, el objeto es eliminar todas las variaciones, por muy pequeñas que sean, en el proceso. Pregunta: ¿verdadero o falso? Variaciones en el tiempo que el molde permanece abierto pueden causar variaciones en la temperatura del fundido. Correcto. Si el tiempo que el molde está abierto varía, el tiempo que el plástico de la siguiente inyección es calentado por los calentadores del barril cambia, lo que puede causar variaciones en la temperatura del fundido. En esta lección, hemos descrito las reglas y procedimientos para establecer y mantener los controles de inyección, los perfiles de llenado, puntos de transferencia, controles de empaquetamiento y sostenimiento, tiempos de molde cerrado y de molde abierto. Los ligeros ajustes y cambios que se hagan a las condiciones de procesamiento afectarán las propiedades de las partes moldeadas. Pero recuerde, los mencionados aquí son procedimientos específicos para su proceso de moldeo, tal como los dados en los manuales de operación de los fabricantes del equipo y los de su propia planta. Usted ha completado cómo hacer óptima la afinación de los controles de la inyectora. Lección 3. Afinación de los controles de inyección para obtener máxima productividad.